Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de preparación, graficación y creación de escenarios para la sesión de hoy, martes 23 de marzo, con el futuro del Mini SP500. Bien, antes de ver el aspecto técnico del índice, como siempre, recordemos las noticias macroeconómicas que se van a dar durante la sesión americana y que pueden afectarnos. Hoy tenemos a las 3 de la tarde hora española peninsular el dato de venta de viviendas nuevas. Importante, puede darnos esa punta de volatilidad a esa hora a las 3 de la tarde. Luego, más tarde, a las 5, tenemos la comparecencia de Powell, presidente de la Fed. Tengamos en cuenta pues, que eso va a afectar y mucho a los índices americanos y, por tanto, pues tengámoslo en cuenta si estamos operando a esas horas. Bien, tenemos una sesión también un poco condicionada con esa publicación que se ha dado en diferentes medios donde pues ese plan ambicioso de Biden de que a fecha 4 de julio estuviera vacunada toda la población adulta de Estados Unidos, pues está teniendo realmente serias dificultades para ser alcanzada y estamos viendo repunte de nuevos contagios en Estados Unidos y que de hecho es el primer incremento después de 9 semanas consecutivas de caída. Así que estamos con este tema dichoso pues muy perjudicados y Estados Unidos pues evidentemente también. Bien, vamos a analizar técnicamente el índice. Como siempre empezaremos por el gráfico diario. Vemos un poco la vela de ayer. Lo que comentábamos ayer, ¿no? El precio rompió esta directriz bajista que nos dejó desde máximos de febrero. Nos hizo un pullback, parecía una corrección ahí, ese 38%. Nivel de la directriz, nivel también de soporte, esos niveles de los 3.900 más o menos, esa área, y desde ahí pues finalmente sí, este nivel actuó como soporte y vimos en la sesión de ayer pues una sesión alcista cerrando por encima de los máximos de la sesión del viernes y pues un poco mostrando esa posible corrección después de todo el impulso alcista que ha tenido desde principios de marzo a esa directriz y esos 3.900. Ahora vamos a ver un poquito qué está ocurriendo hoy. Aquí tenemos el gráfico de 4 horas, esa directriz que hemos trazado, esa corrección que ayer ahí el precio se apoyó en esa confluencia de soportes, directriz, 3.900, media de 200 en 4 horas y 38,2% de corrección de todo este impulso alcista. Aquí el precio aguantó bien y consiguió romper en un primer lugar esta directriz que teníamos ayer marcada, una directriz bajista de todo este movimiento correctivo, la superó, se enfrentó con la siguiente resistencia importante que teníamos aquí en este mínimo que había dejado el precio, que había sido roto, lo superó, ahí estaba la media de 20 en 4 horas y el precio se detuvo. Ahora fijémonos en los retrocesos de FIBO de este movimiento, se detuvo en la zona de los 61,8% de retroceso de este movimiento bajista y en esta área de redistribución que nos dejó aquí el precio en el gráfico de 4 horas. Aquí el precio se dio la vuelta y al final de la sesión de ayer, y ahora vamos a ver con más detalle lo que está ocurriendo hoy y a trazar niveles relevantes para la sesión. Ya lo haremos más en el gráfico de 1 hora. Pero un poco para darle contexto a lo sucedido, pues vemos un poquito lo que ha hecho. Corrección, luego el precio rompió esta directriz bajista más acelerada, pero encontró resistencia en el 61,8% de toda esta caída, coincidiendo con este nivel, esta zona, fijaros aquí, de redistribución que nos dejó el gráfico de 4 horas. Bien, vamos a bajar al gráfico de 1 hora para ver con más detalle los niveles que tenemos hoy por delante, que son relevantes. Y fijémonos, aquí teníamos esa directriz que comentábamos, esa ruptura, aquí nos hizo un pullback muy bonito, ruptura y pullback, el precio siguió subiendo, se enfrentó con esa resistencia que comentábamos en 4 horas, donde estaba la media de 20 en 4 y la media de 200 en gráfico de 1 hora, es esta de color azul, media de 200 simple, fue superada, se rompió esta resistencia, se produjo un breakout, llegó a esa zona que comentábamos, a ese 61,8% de toda esa caída y nivel también de precio. Aquí se puede ver con más claridad esa zona de redistribución. Aquí en 1 hora vemos cómo hizo una especie de zona lateral haciendo un pullback finalmente a esa zona de ese soporte de la línea
o línea clavicular, ¿no?, de este posible hombro, cabeza, hombro, que nos dejó aquí en gráfico de una hora una corrección con pullback a este nivel para seguir bajando. Pues esta zona de redistribución actuó finalmente como resistencia también en esa área, ¿no?, de los 61,8% de retroceso de esta caída. Desde ahí el precio se ha dado la vuelta y veamos un poquito lo que ha ido haciendo, ¿no? Es importante ir leyendo el precio e ir un poco descifrando la tendencia a corto plazo que tiene el marco temporal. El gráfico de una hora es muy importante, es un gráfico que se tiene muy en cuenta a nivel profesional y por tanto sus niveles son muy relevantes, no dejemos de trabajarlo. Fijaros aquí cómo llegó a esa área de resistencia, a este 61,8% del retroceso que comentábamos, esa zona de redistribución, hizo una corrección, el precio se giró. Fijaros que se apoyó un poco en la media de 200 en una hora, nos hizo de soporte, también un poquito en esa área que comentábamos de resistencia que tenía, que fue superada, pues hizo como un pullback, es normal, o sea, al encontrarse con una resistencia importante, el precio se dio la vuelta y se apoyó en el siguiente soporte importante que tenía, que justamente había esa confluencia de soportes de la media de 200 y de un nivel de precio anterior. Durante la sesión de hoy, ya 23 de marzo, sesión asiática, el precio ha intentado, ¿no?, batir los máximos anteriores, los máximos del día de ayer, en esa continuación alcista, donde la tendencia a corto plazo en una hora, pues podríamos decir, ¿no?, que era alcista, había roto ya máximos anteriores, teníamos mínimos crecientes, máximos también crecientes, una corrección sana, o sea, un apoyo a un último máximo, ¿no?, que había sido roto y media de 200, y ahí estaba el movimiento crítico, ¿no? Vamos a ver qué ocurre si el precio tiene fuerza para llegar al máximo anterior y superarlo, dando pie a esa continuación de la tendencia alcista. Pero eso no ha ocurrido. Ha hecho este intento de retomar la senda alcista, pero ha fallado. Nos ha dejado incluso, no ha podido ni acercarse al máximo de ayer. Nos ha dejado una estructura de doble techo por fallo, con un nivel, o sea, es decir, una estructura de giro, con un nivel muy importante en este tipo de estructuras. Como estamos en una zona de resistencia, es un doble techo, el mínimo común. Siempre busquemos ese nivel porque es un nivel muy, muy potente. Lo tenemos aquí, en esta zona de los 3.900, más o menos, 30 aproximadamente, que es donde se encuentra, ahí cercana a la media de 200 en una hora. Este nivel es un nivel ahora de resistencia muy importante. Por eso lo he trazado aquí con esta elipse, un nivel muy, muy importante. Y fijémonos que si trazamos Fibo de este movimiento bajista que nos ha hecho hoy, durante la sesión del día 23, este nivel coincidiría más o menos con el 61,8% de retroceso. Y además, justamente tenemos esta directriz bajista que la he trazado en 4 horas, oyendo esos máximos decrecientes, ¿vale?, que aquí en una hora también la podemos apreciar. Pues fijémonos cómo aquí, si el precio llegara, si llegara a esta resistencia, tenemos en esta zona una confluencia de resistencias muy fuerte, muy fuerte. Aquí confluye una resistencia natural del mismo precio horizontal, que es el mínimo común de esta estructura de giro. Confluye un nivel también de precio, que cuando confluyen dos niveles de precio, esa zona tiene todavía mucha más importancia, que es la directriz bajista que hemos trazado con la unión de ese máximo anterior y este otro máximo de ayer, que aquí la directriz se ha movido un poquito porque al bajar de marco temporal se desdibuja, se nos mueve. Pero la tenemos más o menos por aquí. Dos niveles de precio, dos resistencias de precio horizontal y directriz. Además, el porcentaje de corrección del 61,8%, que un poco marcaría la frontera de que esto sería una corrección, y a partir de aquí ya podríamos ver una vuelta a los inicios del movimiento bajista. Y además la media de 200 en una hora. O sea, tremenda la confluencia de resistencias que tenemos aquí. Tremenda. Un nivel súper importante. Por debajo, como nivel más clave, los mínimos del día. En sesión europea nos ha dejado aquí los mínimos del día, que un poco también, sí, quitaré este para que no veamos tantas cosas, si no, al final no se ven ni las velas. Este movimiento alcista nos deja un poco desde los mínimos de ayer, esta zona, que hoy ha retrocedido un 61,8%.
Y ahí tenemos al precio en lo que podría ser una corrección del movimiento de ayer alcista, que realmente subió mucho, un apoyo también más o menos a ese área de resistencia que nos dejó el precio aquí, juntamente con esa directriz, aquí confluían estas resistencias que fueron superadas, que nos dejó esta pequeña zona de reacumulación y ahora está actuando como soporte, ha polarizado, por tanto confluye ese soporte doble de nivel de precio más el 61,8% de corrección. Por tanto, nivel importante, y entre medio lo que podemos ver a nivel de movimientos, fijaros que cuando el precio nos hace este movimiento bajista, hoy, en la sesión de hoy, que ha roto ese mínimo común, ha hecho una corrección muy débil, ni siquiera ha llegado a hacer el pullback a este nivel, ni siquiera lo ha hecho. Una corrección muy débil para seguir bajando y apoyarse en este soporte. Pero sí que nos ha dejado aquí un mínimo, ¿vale? Que sí que estamos viendo un poco cómo el precio ha encontrado aquí, fijaros, en la sesión europea, ¿no? Al llegar aquí el soporte ha intentado subir, ¿no? Y aquí se ha encontrado justo con ese mínimo roto, ¿no? El más cercano en el tiempo y en la media de 50 y 20 en una hora. Aquí tenemos esta resistencia importante y este es un nivel de precio también muy importante para la sesión de hoy. Estamos ya muy cerca, a lo mejor cuando se empiece la apertura americana estamos en un punto diferente, pero a modo de lectura de precio considero importante comentarla. Este es un nivel importante debido a que es el último mínimo, hace falta que lo marquemos, ya está. Es el último mínimo roto por el precio en la sesión de hoy y que ya ha hecho como un pullback ahí, ya nos ha mostrado su resistencia, ¿no? Y aquí además confluye también como resistencia la directriz bajista de todo el día de hoy. Entonces, doble confluencia, ¿no? De resistencias, la principal por nivel de precio, último mínimo perdido, la directriz y medias también importantes en una hora. Lo que siempre hemos de visualizar, si tiene fuerza para romper esta doble confluencia o triple de resistencias, podríamos ver al precio alcanzar estos niveles que son realmente claves y una importantísima resistencia y una muy buena fuente de liquidez por parte de profesionales. Entonces, nivel clave, por supuesto, los máximos de ayer, este nivel intermedio con esta confluencia doble de resistencias horizontal y directriz, los mínimos del día y también ese porcentaje de correctivo que hemos visto del 61,8 y nivel de precio de esta zona pequeñita de reacumulación, una pérdida de este nivel, pues volveríamos a entrar dentro de toda esta área. Tenemos ahí los 3.900, un pelín por abajo, con lo cual, ojo con esta zona también, porque podría ser tanto su pérdida, enviar un movimiento bajista que se extienda hasta los mínimos de ayer, pero también es una zona muy, muy importante, están los 3.900. Entonces, ojo con las manipulaciones, ¿vale? Porque son zonas donde van a ir a buscar liquidez, esta y sobre todo también esta. ¿Vale? Así que cuidado con entrar en rupturas pensando que lo supera la primera, cuidado con entrar en rupturas a cortos pensando que lo supera la primera. Son zonas muy susceptibles de ser manipuladas, más que la del medio, porque esta es más relevante y esta es más relevante que este nivel intermedio. Por tanto, ojo, cuidado con estas cosas, siempre mejor entrar en base a estructura, impulso y corrección, no en rupturas. Bien, chicos, pues nada más, dejamos aquí la sesión de preparación de hoy. Espero que os haya sido útil y que os resulte útil en vuestra sesión operativa de la sesión americana con el futuro del mini SP500. Que paséis una feliz tarde y buen trading.